Antes tenía pues temporadas que estaba a lo mejor 6 meses sin dolor, 7 meses sin dolor, pero de hace 8 años para acá eran prácticamente diarias. Había temporadas que estaba 8 o 9 meses con dolores de cabeza diarios, por la noche, por la mañana, por la tarde. Eran constantes. Analizaremos, por ejemplo, el dolor que sufren los enfermos de cefaleas en racimo, que dicen es el más insoportable que se puede sentir. Por eso hemos acudido al primer congreso de migrañas y cefaleas en racimo organizado por el Hospital Clínico San Carlos en Madrid, donde los enfermos nos relatarán su desesperación y ansia por encontrar soluciones. Bueno, yo llevo padeciendo las cefaleas desde hace 22 años aproximadamente. Y al principio era muy complicado el que me diagnosticaran correctamente la cefalea, porque me decían que eran dolores de cabeza, migrañas, hasta que al cabo de unos 5 o 6 años me dijeron que tenía una cefalea de clúster. Siempre me han dado corticoides, he abusado durante estos años de corticoides hasta que me han puesto electroestimulador y ahora, bueno, pues la diferencia es abismal. Yo creo que algo que es fundamental en medicina es saber que nosotros no tratamos ni enfermedades ni enfermos, tratamos personas. Y a la hora de tomar una decisión así como la de colocar un electrodo, no solamente tienes que conocer bien la cefalea del paciente, cuánto le da, todos los tratamientos que has tomado, sino a qué se dedica y cuáles son sus expectativas. Es que tenemos que transmitir al paciente la realidad de lo que vamos a hacer. No hay nada peor que transmitir falsas expectativas. Entonces el paciente tiene que saber la probabilidad de mejoría que va a tener y también saber que va a tener una petaca colocada en el glúteo o en el abdomen. Antes tenía pues temporadas que estaba a lo mejor 6 meses sin dolor, 7 meses sin dolor, pero de hace 8 años para acá eran prácticamente diarias. Había temporadas que estaba 8 o 9 meses con dolores de cabeza diarios. Cuando estaba en la calle y me daba el dolor de cabeza no me avisaba con media hora, 40 minutos, era instantáneo. Lo que tiene que hacer una persona cuando tiene una migraña, una cefalea en racimo o un dolor de cabeza y no tiene un diagnóstico claro es buscar un especialista y que le ponga un tratamiento que tiene que ser un traje a medida de él, porque también las medicaciones mal puestas pueden tener efectos adversos perjudiciales para el paciente. Yo siempre he intentado hacer una vida lo más normal posible, pero sí es cierto que te limita muchísimo porque tú quieres hacer cosas, quieres ser activo, pero siempre tienes la sombra de tu dolor de cabeza, de tu cefalea, ¿no? Puedes estar en cualquier sitio y al minuto estar con dolor de cabeza y tienes que marcharte del sitio, estar solo, apartado y bueno, pues intentar, imagino que cada uno que padezca esta enfermedad tiene sus truquillos, ¿no?, para intentar paliarla, ¿no? Son tantos los pacientes desesperados por las cefaleas que han organizado grupos en Facebook y otras redes sociales. Ellos, junto a las asociaciones, reclamaban un congreso en el que se reunieran pacientes y especialistas. El Hospital Clínico San Carlos de Madrid tomó el testigo y organizó el primer congreso de cefaleas en el que ha querido acompañarles el Ojo Clínico. Es un dolor por toda la parte izquierda del cráneo, el ojo se te cierra y te empieza a llorar y empieza a moquear la nariz. Y es un dolor a veces en pulsos y a veces continuo que pues insoportable. Básicamente tienes que moverte mucho, nadie te puede hablar y en eso consiste. Y te dura 50 minutos y de repente desapareces, te queda una relajación muy grande, a veces una sombra que es un poquito de dolor, pero ya puedes seguir haciendo lo que estuvieras haciendo y te deja muy cansado. El Hospital Clínico San Carlos ha celebrado el primer congreso sobre las cefaleas en racimo para que neurólogos y pacientes compartan conocimientos y experiencias, reclamando, entre otras cosas, hacer visible esta enfermedad. De hecho, se está intentando buscar que lo consideren como una enfermedad incapacitante, porque tú tienes que dejar de hacer todo lo que estés haciendo en ese momento. O sea, yo puedo estar hablando contigo, de repente me da el brote y yo me tengo que ir. Aparte me va a dar vergüenza que tú me veas porque yo me considero una niña del exorcista cuando me da y entonces me voy a intentar esconder. Una de las peores consecuencias para estos enfermos es que suelen llegar a perder sus trabajos e incluso a arruinarse. Esto te condiciona la vida para todo. Yo pasé de tener camiones, de ganar X dinero para vivir holgadamente, a que me ayudaran para comer, para poder comer. Y yo, para no afectar al trabajo, lo que hacía era bajarme al coche, ponerme el aire acondicionado y ahí intentar pasar esos 50 minutos de episodio
Pero claro, los jefes también, si estás haciendo algo, estás en una ponencia o estás haciendo cualquier cosa en la que no puedes irte, pues es un problema. Llevo 9 meses de baja con dolores diarios, no puedes prácticamente dormir, tienes de 5 a 7 brotes diarios, hay días que tienes 2 o 3 y te tienes que sentir afortunada. Otro tema controvertido es la medicación que consumen o necesitan los enfermos de cefaleas en racimo, sobre todo cómo conseguir oxígeno. Conseguir oxígeno tanto domiciliario como para transportar, porque en Madrid se está consiguiendo ahora, pero tienes que pasar, por ejemplo, por un neumólogo para que te lo den. Notas, en mi caso al menos, es un pinchazo aquí en el lado izquierdo de la cabeza, entonces ya sabes que te va a dar la cefalea. Entonces tienes 5 minutos para irte a tu casa si no estás en casa o para buscar el oxígeno. El oxígeno ahora mismo es nuestra arma, o sea, todo paciente con cefalea en racimos necesita oxígeno. Y es lo que se está intentando luchar en este congreso y lo que ACRA está intentando conseguir a nivel de España. El problema es que lo tienes en casa o transportarlo, tienes que ir a urgencias. Triptanes y cortisona son otras 2 palabras habituales en la vida de estos pacientes. Y luego están los triptanes, que el único así más efectivo es inyectable, pero tiene bastantes riesgos porque te produce una vasoconstricción muy intensa, entonces a veces los efectos secundarios son casi peores. Medicamentos, además, que generan otras consecuencias derivadas de su abuso. Por ejemplo, los corticoides te hacen los huesos leña y los triptanes causan efectos rebote cuando los consumen mucho. Este primer congreso de cefaleas en racimo lo demandaban muchos pacientes que buscan ser comprendidos por la sociedad para que se conozca la trascendencia de una patología que también lleva al aislamiento social. Tus amigos te vas alejando de ellos, al final tienes efectos secundarios como depresión, ansiedad, yo tuve agorafobia también, pensamientos autolíticos. Al final es un poco complicado, sobre todo por las consecuencias psicológicas que conlleva. En este congreso se han debatido aspectos tan importantes como los medicamentos y tratamientos de última generación, incluso las opciones quirúrgicas que se pueden ofrecer en los casos más extremos. La primera cosa que tengo que decir en este tema, y que no me quiero marchar de aquí sin decirla, es que uno de los problemas más graves que tiene la cefalea es cuando se cronifica. Y la causa primera de la cronificación es el abuso de fármacos, concretamente de algunos fármacos, como es la ergotamina. Es decir, lo primero que tiene que hacer un clínico es aplicar bien los fármacos al paciente. Esa es la parte primera. ¿Por qué los fármacos cronifican? ¿Puedes Pues explicar porque, un poquito solo? sí, por una razón, porque hay un efecto rebote. Porque a los mecanismos neurológicos o neurovasculares, por ejemplo, de la migraña, están muy vinculados a la ergotamina, que ejerce un efecto vasoconstrictor. Entonces, es un efecto vasoconstrictor, se pasa vasodilatador, dolor, vuelvo a tomar el fármaco para que me haga vasoconstricción y así en el eterno laberinto en que te mete la cefalea crónica, que es un dolor diario de cabeza, una jaqueca todos los días, que eso ya son palabras mayores. Entonces, lo primero que hay que seleccionar bien es la pauta a actuar. Se debe usar siempre fármacos menores y subirlos como en una escalera. Vas desde el paracetamol hasta los opiáceos. Y ahora, por ejemplo, en las migrañas tienes a los triptanos, que es un gran grupo. Tienes además la toxina botulínica, un buen elemento de ayuda. Tienes fármacos como para que no dé el dolor de cabeza, profilácticos, que es otra pléyade de fármacos importantes. Y luego tienes técnicas alternativas que pueden ir desde las quirúrgicas que aplicáis vosotros hasta otras técnicas como la estimulación magnética transcraneal. Es decir, el campo se ha abierto extraordinariamente. Pero quiero decir una cosa del dolor. El dolor sobre todo marca la individualidad. O sea, Sí, eso es el dolor es un universo que marca una individualidad. No hay nadie que se sienta más individual en cualquier decisión que cuando siente el dolor. Y solo hay que ver cómo se expresan. O sea, cuando viene el Quijote a la consulta dice, ¡ay, se me parte la cabeza! Cuando viene Sancho dice, tengo una molestia. Es decir, son dos vivencias absolutamente distintas. Pongo ejemplos muy dispares. No le duele lo mismo al que le dan una buena noticia que al que se la dan mala. Al que un hijo ha sacado brillantemente su carrera que al que lo han suspendido en las oposiciones. El que ha comido mucho que el que está en ayunas. El que está adelgazando que el que está engordando. El que se arruina o el que al revés se enriquece momentáneamente. Es decir, el dolor
sobre todo percibe un fenómeno que es más importante casi que el propio dolor, que es la individualidad. Pero ¿cómo se puede operar? Que a mí eso realmente me sorprende. ¿Cómo se puede operar un dolor de cabeza? Algunos dolores de cabeza. Algunos dolores de cabeza. Bueno, en casos muy resistentes, que el dolor de cabeza no haya cedido con todo tipo de medidas de fármacos, toxina botulínica, etcétera, dependiendo del tipo de dolor de cabeza, se pueden introducir unos electrodos que, digamos, modulan, producen una plasticidad en el cerebro, de forma que los centros que regulan el dolor pues, reciben esa especie de marcapasos, por así decirlo, y el dolor de cabeza se percibe menos intenso o desaparece incluso. Pero son casos muy concretos que deben llegar pues eso, a través de una valoración entre varios especialistas y, por supuesto, después de haber probado con muchas técnicas menos invasivas. Pero generalmente es a través de electrodos, lo que estamos haciendo ahora. La doctora Torres, se lo saben ustedes, Cristina Torres, que es la persona que trabaja con nosotros y presenta este programa, juntamente con Ana Ugel, está haciendo, iba a decir una experiencia y es una palabra verdaderamente inconveniente, está haciendo unos trabajos sobre lo que puede ser la estimulación occipital para terminar con unas migrañas que son gravísimas. Ella nos lo quiere explicar. En estas imágenes vamos a mostrar cómo realizamos una cirugía de estimulación occipital. En esta cirugía introducimos unos electrodos a nivel subcutáneo en la región de la nuca que van conectados a una batería. El tratamiento consiste en dar unos impulsos eléctricos que disminuyen la intensidad y la frecuencia de las crisis de cefalea en aproximadamente un 60% de los casos de forma muy notable. Es una cirugía sencilla, no implica un gran riesgo vital para el paciente, más allá de la posibilidad de crear un hematoma o una infección que en cuyo caso va a ser superficial. Hay que ser extremadamente cuidadoso con todos los pasos que se dan para asegurar la correcta posición del electrodo, evitar migraciones e infecciones. Aquí vemos cómo introduzco el primer electrodo en el lado izquierdo a través de una aguja que facilita la profundización. Siempre coagulamos para evitar el sangrado. Aquí estoy creando un túnel para introducir el primer electrodo y colocar el segundo electrodo. Siempre comprobamos con radioscopia que el posicionamiento del electrodo es perfecto. Aquí vemos cómo introduzco la aguja para colocar el segundo electrodo. Es preciso esconder todo el sistema y que nada quede sobre la piel. Aquí estoy realizando un punto de sujeción para evitar que el electrodo migre con los movimientos cervicales del paciente. Estos electrodos, también debajo de la piel, se conectan a una batería. Siempre lavamos con antibiótico de forma muy profusa para minimizar el riesgo de infección. También es fundamental comprobar el correcto funcionamiento del sistema eléctrico midiendo las impedancias. Por último, cerramos la piel de la manera más estética posible para que no queden cicatrices. En este tipo de terapias es fundamental contar con un buen equipo multidisciplinar y la monitorización adecuada del paciente. No me pongas esa cara, José María, porque me da la impresión de que he dicho algún tipo de discrepancia. No sé hasta qué punto y tampoco es el momento, ¿no? No, ninguna discrepancia. Estoy de acuerdo en que este tipo de cirugías mejoran la migraña. Lo que pasa es que hay que escoger muy bien a los pacientes. Son pacientes a los cuales no le ha funcionado absolutamente nada. Entonces, que nadie se piense, que ninguna persona que tenga migraña se piensa que va a ir mañana al cirujano y le va a quitar la migraña. Mejora mucho la migraña, pero no es para todos los tipos de paciente. Una cosa es el dolor de cabeza, otra cosa es la migraña y otra cosa es la cefalea. No. No. O sea que no. No. Todos son dolores de cabeza. Todos son cefaleas. La cefalea es el dolor de cabeza. Eso es. Cefalea es la palabra médica para decir dolor de cabeza. O sea que lo que dice el Javier Quero, iba a decir el doctor Quero, de que tiene migraña, no, lo que tiene es dolor de cabeza. Sí, un tipo de dolor de cabeza que se llama migraña. En el programa de hoy hemos aclarado conceptos sobre jaquecas, migrañas y cefaleas. Cuando se sufren cefaleas hay que seguir las pautas del neurólogo para buscar soluciones y valorar, en los casos más extremos, la cirugía.
Además, es muy importante tomar la medicación prescrita cuando surgen los primeros síntomas. Si se espera que el dolor sea fuerte, tiene menos eficacia. Y que es fundamental no automedicarse ni abusar de analgésicos. Nos pueden generar una resistencia que impida que ninguno nos haga efecto en el futuro. Pues estas son algunas de las claves sobre la patología a la que hemos dedicado el programa de hoy.